no pueden fecundar inmediatamente. Entonces, primero hemos dicho que van a experimentar lo que es el proceso de capacitación y reacción macrosómica. Entonces, ese tiempo, hay ciertas funciones, por ejemplo, los macrófagos, que detienen el paso de los espermatozoides en el muco cervical. Por eso, las características de la ovulación, por ejemplo, hay cambios en el moco cervical. En el primer periodo es un moco más espeso que dificulta el paso de los espermatozoides, pero cuando estamos ovulando, ese moco es más hilante, más transparente. Sabemos que estamos ovulando y que permite el paso entonces de estos espermatozoides. Entonces, esa reacción macrosómica y ese proceso de capacitación es importante para permitirle al espermatozoide el paso a través de la corona radiada y que llegue a la zona pelúcida. Entonces, ¿qué es la capacitación? ¿Qué es la capacitación? Ya han llegado hasta los óvulos, se han encontrado con la corona radiada. Entonces, la capacitación es un periodo de acondicionamiento. Generalmente va a durar 7 meses, ¿sí? Donde el espermatozoide adquiere esa capacidad de ¿no? Empieza a enviar la hialuronidaje y todo eso, porque tiene la corona radiada y no tiene estas enzimas, las también compactas no permiten ese paso. Entonces, durante este lapso, esas 7 horas de capacitación, hay una caja de glucoproteínas, proteínas plasmáticas terminales que se eliminan inmediatamente del espermatozoide, recubre la reacción macrosómica. Entonces, solamente los espermatozoides capacitados van a poder atravesar por la corona radial y llegar a la zona pelúcida. Después de esa capacitación, se produce la reacción macrosómica. Entonces, la reacción macrosómica va a tener lugar tras la unión a la zona pelúcida. Va a ser esta zona. Y en esa unión, digamos, con la zona pelúcida, que va a estar inducida por proteínas de zona, sobre todo la ZP3, que es muy importante, ¿no? Esa reacción, fíjense, ahí el espacio periuterino llega y produce la reacción macrosómica, que los ovocitos como que reaccionara para qué, para evitar la poliespermia, aunque es como si lo hiciera impermeable a los otros espermatozoides que van a llegar atrás del primer espermatozoide, ¿no? Entonces la ZP3 es muy importante. La reacción va a culminar entonces con la liberación de enzimas necesarias para penetrar a la zona pelúcida. Hay sustancias importantes como la acrosina y la tripsina. Entonces, estamos viendo que los espermatozoides deben ser maduros, ¿sí? Y deben ser capaces de fecundar. Pero la maduración entonces se produce, sabemos, en el epilídeo. Y la capacitación comienza en el mismo, en el tracto genital de la mujer y termina en la tula, en la región amplia. ¿Cuándo se produce la fecundación? Tuvieron embarazo. Entonces hay pasos importantes para la fecundación, ¿sí? Ya hemos hablado y hemos visto la penetración en la corona radial, que el espermatozoide está capacitado, va a sufrir, va a realizar esa reacción macrosómica con liberación de proteínas, ZP3, la hialuronidasa, ¿verdad? Entonces, va a penetrar a la corona radial. Entonces, hay una fase de luego penetra a la zona pelúcida, pasa al espacio periuterino, se encuentra en la zona pelúcida. Posteriormente, ¿qué va a hacer? Al igual tiene que mezclar la información genómica de la que está llevando, tiene que fusionar sus membranas, ¿sí? Entonces, una vez que fusiona sus membranas,
la segunda división meiotica y se va a formar el pronúcleo del núcleo. ¿Sí? Es muy importante. Posteriormente, ha entrado el espermatozoide, va a empezar a degenerar la cola, ahorita vamos a ver a más detalle, y va a formar el pronúcleo. Y finalmente, pues se va a dar la formación de cigoto y se va a iniciar lo que es la seminación. Pero vamos a ver paso a paso. La penetración en la corona radiana, entonces, esos 200 a 300 millones de espermatozoides que se depositan en la eyaculación, en el aparato genital femenino, apenas entre 300 a 500 van a llegar al sitio de la fecundación. Y solo uno va a formar, ¿cierto? Entonces se piensa que el resto de los espermatozoides va a ayudar al fecundador, que ayuda al más apto a que realice ese proceso. Antes de ver el video, ¿no? Que yo sería mejor, más rápido, y dice que en realidad se piensa. Entonces, ¿para qué? Para que penetre la barrera que protege a la vida. Entonces, ya hemos visto que se necesitan enzimas como la niacinamidasa, porque esa hormona radiada tiene ácido hialurónico, como usted ve en el video, ¿no? Que va generando esa reacción. La penetración a la zona pelúcida, pasó la corona radiada, entonces esta zona pelúcida está cubierta de glicoproteínas que rodean al ovocito, ¿cierto? En ambos procesos hemos visto ahorita en el video probablemente que hay proteínas importantes, especialmente una proteína, la ZP3, que es muy importante, que es una proteína de soja. Entonces, también hemos visto que hay otras como positivas. Con el contacto, fíjense aquí, con el contacto, entonces, se liberan estas enzimas lisosómicas, estos gránulos corticales, que revisten a toda la membrana plasmática del ovocito. ¿Ve? Allí se produce la reacción de soja, como veíamos en el video, ¿no? Como si hubiera botado unos. Entonces ahí, esas son enzimas lisosómicas y esas se producen la reacción de soja. Y eso para evitar la coliseo. La fusión de las membranas. Entonces ha llegado el espermatozoide y tiene que fusionar sus membranas. Entonces, por una parte, tenemos las integrinas y los ligandos en el ovocito, que lo atraen, y por otra parte están las desintegrinas en el espermatozoide, ¿sí? Entonces, el espermatozoide, después de esa herencia, se van a fusionar esas membranas. Es importante, en el ser humano, la cabeza y la cola del espermatozoide sí entran en la citoplasma y posteriormente la cola degenera para formar el pronúcleo, cuando va a formar el pronúcleo masculino, ¿no es cierto? Entonces, cuando el espermatozoide entra al ovocito, el ovocito pues no se queda quieto, tiene que reaccionar de alguna forma, ¿no es cierto? Y reacciona de tres formas administrativas. ¿Cuál es esa respuesta del ovocito? Ya hemos visto, una reacción cortical en zona, pero además se produce la reanudación de la segunda división y la expulsión del segundo corpúsculo polar, que es una de las células que recibe menos citoplasma, ¿sí? Y la activación metabólica del ovocito, o sea, la formación de los pronúcleos. ¿De acuerdo? Bien, entonces sí, reaccionan así. Hasta ahí está, ¿sí? Llegó, se fusionaron. Entonces, posteriormente se produce la culminación de la segunda división meiotica y la formación del pronúcleo femenino. Todavía está el espermatozoide con su lípidos. Tienen que replicar su información genómica porque si no, en la división y en la segmentación, una de las células recibiría solamente la mitad de la información genética, ¿no? Entonces es eso importante. Sus cromosomas 22 más el cromosoma
femenino, ¿cierto? Y sabemos que en el pronúncio masculino va a ser 22 más. ¿Cuántos son? Más X o más Y, ¿verdad? Entonces el espermatozoide, mientras se está formando el pronúncio femenino, aquí el espermatozoide, la cola va degenerando, ¿sí? Se va a poner como delante del pronúncio femenino, va a empezar a dilatarse, va a dar origen al pronúncio masculino, la cola se va a separar y va a empezar a degenerar. Se van a poner como que se van a poner en contraposición. Entonces, hay un cierto momento en que ambos pronuncios son indistinguibles. Una vez no se puede distinguir. Entonces, durante el crecimiento de estos pronuncios, vamos a aprovechar el momento porque sí deben replicar su información genética para que las células, o sea, en la fase de 2 células, tienen la misma cantidad de información. Entonces, 23 va a ser 23X o 23Y. Entonces va a haber 23 cromosomas maternos y 23 paternos, ¿sí? Entonces, fíjense, al ir desplazándose estas cromátides hermanas, porque están aquí, al ir desplazándose hasta los polos opuestos, va a empezar a surgir un zoom, ¿sí? Profundo cada vez más. Y va a dividir a la célula de manera gradual. Entonces, se ha producido entonces ya se da la formación del cigoto. Ya está fecundado por los hijos. Entonces, el resultado de la fecundación, en el resultado de la fecundación también tenemos esto, ¿qué? El restablecimiento del número diploide de los cromosomas. Mitad de la madre y mitad de la padre. Y es un estado de tolerancia inmunológica, ¿cierto? Increíble. Se va a determinar ese mismo momento el sexo, si va a ser mujer, si va a ser XX o si va a ser XY. Y eso lo determina ¿quién? El padre, ¿no? Porque él se lleva el X o el Y. Se aporta con X, tiene que ser XX mujer. Se aporta con Y, va a ser. Entonces, aquí y posteriormente, cuando ya se desata este surco vaya surgiendo, se va a iniciar la segmentación. Hasta ahí es lo que es la segmentación. Luego inicia segmentación. Y vamos a ver esos cambios en la primera semana. Es un importante de la primera semana. Pero vamos a ver patologías dependientes del blog importantes. Como cuáles. Como cualquier tipo de implantación no se da lo que debiera darse. Embarazos ectópicos, ¿cierto? Tiene ese trayecto de la tuba que está desde antes, que tiene que ir por la tuba. Y si no tiene un movimiento peristáltico adecuado, la tuba, porque el cigoto no crece, solo se divide, se segmenta. Pero llega un momento donde la mórula, cuando se forma el ecosistema, sí empieza a crecer. Y si no ha logrado ese pasaje a través de la tuba, se queda ahí. ¿Sí? Y luego muere y obviamente rompe la tuba, lesiona y ahí tenemos los embarazos ectópicos sintomáticos. Cambios en la primera semana. Ahí las tenemos, ¿verdad? Entonces, una vez que el cigoto alcanza la fase bicelular, va a pasar por estas divisiones mitológicas y que van a aumentar cuando ustedes se fijan a este lado el número de células, pero no el tamaño. ¿De acuerdo? Entonces, hay una multiplicación celular desde la amplia y va a pasar. La fase bicelular, la fase de 4 células. Y en esta fase de 4 células, las uniones son laxas. Pero según se van multiplicando, hasta que finalmente tenemos la fase de 2 millones.
Entonces, fíjense, luego en la etapa petrocélulas, la de 4 células, la etapa de 6 células, hasta que finalmente encontramos la módula que está lista para caer en cavidad endometrial e implantarse. Entonces, en el día 2 se alcanza esa fase celular. Hemos dicho que tiene un enlace. Eso es aproximadamente 30 horas post-fecundación. Luego tenemos la fase de 4 células que van como 40 horas después, la fase de 2 a 16 células que va 3 días después y es la llamada. ¿Sí? La fase final de la módula pues, termina como a los 4 días. Estas divisiones se llaman blastomas de la fase de 2 células. Estas son blastomas, ¿no? Y están rodeadas ahí todavía por la zona pelúcida. Entonces están rodeadas todavía por la zona pelúcida y la zona pelúcida debe desaparecer al 4º día para permitirle al blastocisto implantarse. ¿Ya? Entonces va ahí en su trayecto. ¿No? La fase de los células. El día 4, ¿qué pasa? Entonces, esa módula se va a empezar a diferenciar en una parte central, más que es compacta, la masa celular interna. Y ese es el núcleo y valor origen. Y la masa celular interna va a dar, el tropoblasto va a dar origen más tarde a la plastina, ¿no? Y es así como se ve en su desarrollo. Y entonces, la parte externa, el tropoblasto, la masa celular externa, y el embrioblasto o la masa celular interna. Más adelante vamos a ver cómo se diferencia el micoblasto y el epiblasto, parte del embrioblasto. Entonces, sigue ahí la módula que se ha diferenciado en la masa celular interna o fibroblasto y en la masa celular externa. Se va a formar el blastocisto. Fíjense, aquí estaba la módula, ¿se acuerdan? La fase de 16 células, la cavidad endometrial. Esta se va haciendo como se van polarizando la masa celular interna y se va a formar el polo embrional. Y el otro polo que solamente vamos a tener a la masa celular externa. Y esas uniones que eran tan compactas se van a hacer como permeables y van a permitir que entre líquido y se va a formar una cavidad. Y aparece lo que es el blastocito. Aquí. ¿Sí? La cavidad del blastocito o el blastocito. Y aquí que se van polarizando. Entonces esas uniones permiten abrirse este líquido y se va a formar esta cavidad. Ahí tenemos entonces el blastocisto. Y el blastocisto que llega a la cavidad endometrial cuando pierde la zona pelúcida es cuando se va a producir la implantación del cito. Entonces ahí para que vayamos recordando, porque sí es importante, y es que es una división celular magnética. Aquí, por ejemplo, tenemos al blastocisto que se está empezando a formar con 58 células, 53 que son externas y 5 que son internas, que van a corresponder al embrión. ¿Sí? Ya el mismo blastocisto, al día 5, toda tardía, fíjense cómo el blasto se ve, ¿no? Al lado del blasto se va haciendo más grande y tenemos un tiempo de 107 células, donde tenemos 99 externas y 8 internas. Ahí está. ¿Está bien? Ahí está. Fíjense también las características del endotecto. Más adelante vamos a ver, porque ahorita estamos viendo qué es lo que pasa en el cigoto. Pero el éxito de la implantación tiene que ver también
porque si no, pues va a seguir cayendo. ¿No es cierto? Si no va a haber un endometrio preparado, ese blastocista va a seguir cayendo, así como veían en el video de la comando de cae, y si no hay un endometrio preparado, va a seguir cayendo, y entonces vamos a tener las implantaciones también. Que aunque estén dentro del útero, no es una implantación normal. ¿Ya? Entonces hay fases para la implantación, ahí tienen, y ahí tenemos la eclosión, que se llama. ¿Sí? La aposición, fíjense, aquí que está haciendo, se está perdiendo la zona pelúcida, como que tiene que liberarse de su ropita para lograr aposicionarse, se va a pegar al endometrio y ha eclosionado, luego se aposiciona, se adhiere y una vez adherido dice: de aquí no me saca nadie, entonces voy a invadir este endometrio y me voy a fijar aquí. ¿Sí? Esa es la idea, la eclosión, la posición, la adhesión y adhesión. Y vamos a ver entonces por pasos. Quinto día, la eclosión. Es el momento exacto en el que se va a implantar. Entonces, fíjense, aquí ya desaparece la zona pelúcida, el hatch. Aquí está el, ¿qué es esto? Embrioblasto, tropoblasto, ¿no es cierto? Ha eclosionado el famoso hatch, se ha liberado de la zona pelúcida y esto va a permitir que este blastocisto comience su implantación, que se va a dar alrededor del día 6, sobre el polo embrionario. Y en este momento, el blastocisto tiene, habíamos dicho, 107 centímetros, ¿no? Entre 107 y 256. Entonces, el primer paso para que pueda implantarse es eso, la eclosión. Aquí, ¿no? Fíjense, acá viene, eclosiona, y se tiene que posicionar. Entonces, el día 6, qué tedioso. Así hemos empezado todos, para que estemos. Entonces, el día 6, la posición. Entonces, hay una serie de elementos de fijación, los penéforos, hay células de fijación, las L-selectivas, ¿no es cierto? Las L-selectivas, ¿sí? De las células trofoblásticas, porque por una parte el trofoblasto tiene que agarrarse, pero por otra parte también el epitelio tiene que participar en esa adhesión, ¿sí? Entonces es importante, fíjense aquí, ya se ha producido, ¿qué nos da? La eclosión, ¿no es cierto? Entonces esta necesidad de irse aquí por el embrioblasto se va a posicionar. Y ahí vienen las L-selectivas, ¿no? Las integrina. Entonces, fíjense, hay receptores de integrina para la laminina, ¿no? Que van a producir la adherencia, y la fibronectina va a producir lo que es la migración. Entonces ahí se produce lo que es la imposición. Estamos hablando de la implantación. ¿Vale? Luego de que se ha posicionado, se tienen que adherir esas integrinas, esas enteglinas, la elamina, todas esas unas las van a pegar y otras las van a anclar definitivamente. Entonces, para este tiempo, fíjense, aquí cómo va variando el movimiento. En este momento ya se llama ¿ya? Fíjense ahí, es importante, esas semanas se trata de ponerse a los imágenes. Entonces, el endometrio es altamente especializado. ¿Por qué? Si esa invasión se produce muy profundamente, también vamos a tener patologías. ¿Como cuáles? Las del ¿cuáles? Excelente. Acretas, pércretas, incretas. ¿No es cierto? Entonces, ese endometrio, que debe ser especializado, es una invasión controlada, es un estado de tolerancia inmunológica, porque si nuestro sistema inmune tampoco no tuviera esa tolerancia, termináramos un aborto. ¿Sí?
la interacción con esas células residuales y estos tropoblastos invasores sea equilibrada. La desidualización, hablamos más adelante, vamos a ver, es la transformación de esas células estromales endometriales proliferativas en la fase secretora tardía aquí, ¿no es cierto? Especializadas, que dependen del estrógeno, dependen de la progesterona, en la primera entonces, para que finalmente el blastocisto quede implantado. Y eso es una tolerancia inmunológica. Clarísimo. Pero después de esto, de que se ha adherido, ¿qué ven aquí? ¿Qué diferencia entre esa imagen y la visión? Aquí aparece el sencillo de ¿cierto? Entonces, la implantación embrionaria, que dura entre 4 y 5 días, desde el hatching, hasta que el trofoectodermo invade completamente el endometrio, ¿no? Generalmente, entonces, eso tiene la relación de es decir, 6 días post-fecundación ha ocurrido todo el implantado, que también es un tiempo bien estrecho, entre el día 20 y 24 días. Más allá del día 25, ya no se logra. Esta es la ventana de implantación, que va desde el día 20 del ciclo femenino hasta el día 26. Entonces, recordemos que tiene que haber un equilibrio entre el endometrio y el tropoblasto y todo ese proceso para que la implantación sea exitosa. Es un trabajo conjunto entre el blastocistos y el endometrio. Recordemos también las 3 capas del cuerpo, que usted ya lo debe saber, solamente a manera de recordatorio. El endometrio, la mucosa que reviste la pared uterina, es el que se va a desidualizar, ¿sí? El miometrio, que es esa parte muscular, cuando hablamos de las placentas incretas, hablamos de que invadido el miometrio, por ejemplo, y el perimetrio, que es la parte más externa, que cuando invade demasiado, hablamos de las placentas pérfidas. Y ustedes cuando estaban en su trabajo, están jalando la placenta, si piensan que pudiera haber infiltración anómala, ¿no es cierto? Para eso, todo lo he tenido que ver desde el día 2, desde el momento de la implantación, para producir patologías como embarazo ectópico, placentas ácretas, pércretas, preeclampsias. Ahorita vamos a ver cómo se produce la preeclampsia y que nosotros la vemos tan tardíamente en la consulta, ¿no es cierto? Todo empieza en este momento. Entonces, también es importante que recordemos, y ustedes van a ver el ciclo ovárico endometrial más adelante, hipotálamo, hipófisis, ovario, que empieza desde la menstruación. Por eso nosotros contamos el embarazo desde cuándo. Primer día de la última menstruación, señora. ¿Qué es menstruación? Así, nosotros contamos desde el primer día de la última menstruación. Entonces, tenemos la fase menstrual, fase folicular, la fase progestacional o secretora, que es en la fase secretora tardía, día 20 al día 24, una ventana implantatoria de la implantación. Si es que no se ha producido la fecundación, entonces, pues, tenemos que es la menstruación, ¿no es cierto? Es muy importante que en la fase secretora o progestacional, esas glándulas, si ustedes se fijan, las arterias, y más adelante les voy a recordar, recuerden que me hagan eso como una imagen para cuando hablemos de preeclampsia más adelante. Porque las arterias espirales tienen que ver en la fisiopatología. Entonces, en condiciones normales, el blastocisto se implanta en el endometrio, ¿sí? A lo largo de lo que es la pared anterior o posterior del cuerpo del útero, pero alta. Implantaciones bajas son altas. Placenta de inserción baja, ¿cierto? De ahí la explicación. Entonces hemos dicho que por un lado tiene que ver el blastocisto.
cisto. Pero por otro lado, tiene que ver la decidua, ¿sí? Importante también. Entonces, fíjense, aquí todo esto que vemos, la decidua, que la vamos a diferenciar, que está directamente debajo de la implantación del blastocisto. ¿Sí? Ahí. Entonces tenemos esta que está por debajo, la decidua basal, ¿no? Por debajo de la implantación. La decidua capsular, que es la parte que se contrapone a la decidua basal, y el resto que recubre la cavidad uterina, la decidua parietal. Más adelante van a volver a tocar esto cuando hable de las funciones. Entonces, la decidua parietal y la decidua basal se componen también de tres capas. La zona compacta, una parte intermedia que es esponjosa y la basal. Porque cuando se elimina la placenta, ¿qué pasa? ¿Ese endometrio se queda así? No, tiene que tener la capacidad para regenerar. Cuando la mujer recorre su fertilidad, hay los ciclos menstruales. Entonces son la capa compacta y la capa esponjosa juntas que van a formar la capa funcional, que es la que se va a eliminar, ¿no es cierto? Y la zona basal es la que permanece después del parto y va a dar lugar a un nuevo embarazo. Y si no pasa nada, el embarazo igual pasa en la gestación, es la capa funcional la que se la basal y regenera para el nuevo ciclo. Y tienen que haber ciertas condiciones de realidad. Eso es como se ve al final del día 7. ¿Sí? Entonces, al final del día 7, fíjense, ya tenemos diferenciado el trofoblasto en qué? En citotrofoblasto y sincitio trofoblasto. Que el sincitio trofoblasto en realidad es el que invade. Y es como una capa sin pared. Es como una masa amorfa, ¿no es cierto? Que va penetrando hacia el endometrio hasta donde el endometrio se lo permita. ¿Sí? Va penetrando porque se tiene que implantar, se tiene que abrir, se tiene que invadir. Y por otra parte, tenemos al embrioblasto, por lo que se embrioblasto tiene una clase. Eso es así, finales de la primera 7 días. ¿Qué pasa en el día 8 y 9? No se preocupen, solo vamos a ver hasta el día 3. Porque si no, 40. Por día. Ya, no, mentira. Imagínense. Yo creo que me duermo yo con ustedes. Entonces, el día 8 y 9. ¿Qué ocurre generalmente? El desarrollo embrionario. Fíjense este lado. Ahí tenemos al hipoblasto, ¿no? Entonces, poco a poco las células del trofoectodermo proliferan, se meten en el endometrio, y ahí puede haber un sangrado de implantación. Y la mujer dice, pero es sangrado, no puedo estar embarazada. Hay pues sangrados de implantación. Y si no sabemos de tal vez estás embarazada, ¿no? Entonces, hay sangrados de implantación que se produce ¿por qué? Por la ruptura de ese endometrio, porque se está metiendo pues en el endometrio, se tiene que embeber, tiene que quedar ahí y luego va a empezar a desarrollar. ¿Sí? Vamos a ver cómo se forma todo el film. Entonces ahí está la ventana implantatoria, entre el día 20 a 24 del ciclo. No hay más. Pregunta de examen. Ya no me entiendo. Entonces, a ver si les hago despertar. Esto, hay ciertas características para que al endometrio que sea útil en ese sentido. ¿Ya? Nosotros le hacemos como, yo quiero embarazarme, doctora, y no puedo. Ay, a ver, te voy a hacer una ecografía al día 20 de tu ciclo y vas a venir y a ver. El endometrio es laminar, no, el grosor entre 7 a 10 milímetros aproximadamente. Y es que los problemas de fertilidad es entonces uno tiene que saber, tiene que tener la idea. Por eso es necesario que sepamos, por eso llevamos estos temas. Entonces, hay ciertas también proteínas como las integrinas que son importantes en todos los procesos de organización, de adición, de oposición,
velocidades, vemos las venas. Vemos aquí el miome, la capa basal y la capa funcional. ¿Por quién estaba compuesta la capa funcional? Zona compacta y sabones compuestos. Compacta y esponjosa, ¿cierto? Ese es el que se ve. La capa funcional. Bien, final. Ahí estamos bien. En el área del embrioblasto, fíjense, el polo embrionario, en el área del embrioblasto, este es el citotropoblasto y el otro es sin citotropoblasto, que se va a ver. Entonces ahí está la diferencia. Y al lado del embrioblasto tenemos el hipoblasto y tenemos el epiblasto. Y las células adyacentes al citotropoblasto tenemos los ameoblastos. Ahí, más claro. ¿Sí? Y la cavidad que está importante. Luego, el día 9 es el periodo de lagunas. Ay, mira, este sencillo trofoblasto se sigue metiendo en el endometrio. Aquí ya se ha formado el coágulo de fibrina, se ha metido totalmente el sangrado de implantación, todo eso que acabamos de hablar. Pero este sencillo trofoblasto sigue metiéndose hasta que al final tiene que lograr encontrarse con los vasos sanguíneos. Pero también en el día 9, este periodo lacunar que se llama, se va a formar lo que es la cavidad exocelular o el saco viterino que con un desarrollo del hipoblasto, ¿no? Pero que va por detrás. Entonces, cubre por la parte externa y el hipoblasto por la parte interna, que corresponde al embrioblasto. El día 11 a 12 después del periodo lacunar, ya estos, fíjense, el sincito tropoblasto se ha unido totalmente a los vasos maternos. Y ahí, entre el día 11 a 12, oleadas trofoblásticas, vamos a ver más adelante, fisiopatología de la preimplantación, ¿no? Entonces, aquí el tropoblasto se caracteriza por la presencia de esos espacios lacunares, de esa red de intercomunicación con la sangre materna, todo eso, y se forman los sinusoides maternos, los capilares, intercambio gaseoso nutricional, y todo. El día 3. Con esto terminamos. Entonces, esas células del citotropoblasto, las del cito, las de adentro, las del citotropoblasto, dicen, no, nosotros no nos vamos a quedar tan quietas también, porque es solo el citotropoblasto. Nosotros también vamos a ir. Entonces, estas van a ir formando columnas celulares que van a estar rodeadas además de sincitio tropoblasto. Nosotros también vayamos, nosotros también integraremos. Entonces, ellas van y van a formar las velocidades primarias. Y espérenles ver, porque después verán la placenta que está lo que sigue de ahí. Las velocidades primarias, porque secundarias, especiales, ¿no? Entonces, el hipoblasto, por otra parte, produce todavía células que van a migrar hacia la parte exocelómica, esa membrana exocelómica, ¿no? Y se va a formar entonces el saco viterino secundario, ¿sí? O saco viterino definitivo, si ustedes quieren. El pedículo de fijación, que es este, es el único lugar en realidad donde ese mesodermo extraembrionario va a cruzar esta cavidad, es el único lugar, y posteriormente, con el desarrollo de los vasos, se va a formar el cordón umbilical. ¿Ya? Hasta ahí. Eso que tiene que ver con la implantación. Pero todo esto, les hablaba hace rato de una tolerancia inmunológica. Tienen reguladores en la implantación. Porque si no, ese sincitio trofoblasto, ese citotropoblasto va a meterse hasta el endometrio, perimetrio, más allá va a llegar hasta el intestino siquiera, ¿no? Ay, no, el intestino va a demorar unos meses. Entonces, tienen que haber reguladores de implantación que le digan no hasta que no más. Y ahí tenemos a las BNK, a las células deciduas asesinas naturales, que esas constituyen un 70% de los
vestibular, primer trimestre, y se van a encontrar en contacto directo con el trofoblasto, ¿sí? Entonces, estas DNK expresan interleuquina 8, interleuquina 10, proteína 10 interferón, ¿sí? Estas también van a producir factores proangiogénicos, que incluyen, por ejemplo, el factor de crecimiento nuclear, el PI. Y estos son marcadores biomoleculares que nosotros hacemos para diagnóstico temprano de preeclampsia. Ya se en la materia se está haciendo ahora que esto, si ustedes ven, dice que son biomarcadores moleculares tempranos. Estamos hablando desde el momento de la implantación. ¿Se dan cuenta? Entonces, todas estas ya son reguladores de la implantación. Y la invasión endometrial tiene que hacer arriba. Entonces, existen esos trofoblastos, se van a diferenciar los trofoblastos extravillosos. Y estos trofoblastos producen el activador de plasminón, que es un tipo de uroquinasa, que es una enzima, ¿cierto? Que degrada las proteínas de matriz y activa las metaloproteasas, ¿ya? Entonces, la metaloproteasa de matriz, la 9, que es la más importante, la más crítica. La capa de Nita-Buch, la capa de Nita-Buch aquí, es como que le marca un alto, que es como una especie de fibrina, es como una tierra movediza. ¿Qué le dice al trofoblasto? Un alto hasta aquí nomás. Pero cuando no existe la capa de Nita-Buch, sin sitio de trofoblasto, dice yo me meto hasta donde quiera. Y ahí produce patologías, ¿sí? Como las placentas secretas, porque la capa de Nita-Buch está ausente. Otra patología. Pero además encontramos a los trofoblastos, hemos dicho, extravellosos, ¿no? A los vellosos y a los extravellosos. Los vellosos que están en las vellosidades corneales, que se encargan del intercambio nutricional, que si es sangre, que si oxígeno, todo. Pero los extravellosos tenemos dos tipos. Porque estos van a migrar hacia el miometrio, a la decidua, a ver, el miometrio receptor que ahora se llama decidualización, hasta ahí. Y encontramos dos tipos, los trofoblastos extravellosos intersticiales. ¿Se acuerdan de esa captura que les mandé a sacar imaginariamente del endometrio con sus vasos y sus arterias espirales? Momento en que estos trofoblastos intersticiales penetran entonces la decidua y el endometrio. Pero los endovasculares, ¿qué están haciendo? Están yendo a las arterias espirales. ¿Por qué esos vasos eran pues así? Finos, delgaditos, bonitos. Pero el embarazo necesita pues de vasos gorditos, de alta capacitancia y baja resistencia. Porque si no se da, se va a producir la preeclampsia. Entonces, es importante esto. Entonces, son esenciales también para explicar algunas patologías como la preeclampsia, la restricción del crecimiento intrauterino. ¿Por qué no le llega tanta sangre de secreto? ¿Por qué no recibe tanto oxígeno? ¿Por qué se ha quedado chiquitito? Porque no le ha llegado suficiente aporte gaseoso y nutricional, ¿no? El oxígeno nutricional. Entonces, esas modificaciones de estas arterias espirales se lleva a cabo por estas poblaciones de trofoblastos extravellosos. Los endovasculares y ¿cuáles? Los endovasculares que van a penetrar a la arteria, y esto es lo que debería pasar normalmente, penetran, destruyen la túnica media, pero si no lo hacen, se quedan así, bonitos como eran al principio de huevitos chiquititos, y se obtienen. Entonces, es muy importante ver que esos trofoblastos invaden, modifican la capa media vascular.
muscular. Y cuando les pregunto, ¿y las venas? En la práctica, les digo, ¿las venas? Y digo, ¿quién sabe qué responder? Pues no, solamente las arterias, etc. Y van a reemplazar esa campanilla muscular por material fibroso, que a la larga se va a volver a formar una vez que se hayan vuelto vasos de alta capacidad y baja resistencia. Entonces va a reemplazar el músculo liso y el tejido conjuntivo de la capa media vascular. No se olvide, pregunta de salud. Entonces ocurre esta migración, esta destrucción que ustedes están viendo aquí, ocurre pues en 2 niveles. Antes de las 12 semanas, primero había la trofoblástica y después de las 12 semanas, de las 12 a las 16 semanas, segundo había la trofoblástica. Y cuando les digo en la práctica, ¿y por qué le pides una ecografía Doppler entre las 11 y las 13 semanas? Porque ahí te va a medir los índices de resistencia del flujo. ¿Y por qué le pides a las 22 semanas? Por eso. Segundo nivel. ¿Sí? Entonces ahí está la explicación de por qué se hacen las cosas y por qué se hacen. Bien, les sacamos resumen de biología, sí. Capítulos 3, 4, 5 y de capítulos 3. Este es un resumen, es una referencia, es obligación de ustedes completar esta parte con la